Corre el año 1443. En la ciudad de Albisola, en la República de Génova, nace Giuliano della Rovere, un niño que sería llamado un día el Papa Guerrero. Criado en el seno de una familia humilde pero ambiciosa, Giuliano fue sobrino de Francesco della Rovere, quien años después se convertiría en el Papa Sixto IV. Desde pequeño, Giuliano fue enviado al monasterio franciscano en Perugia, donde estudió teología y derecho canónico. El ascenso del tío al trono papal cambiaría radicalmente el destino de Giuliano. En el año 1471, gracias a la influencia de su tío, Giuliano es nombrado cardenal a los 28 años. Desde entonces no solo empieza a adquirir poder político, sino que también inicia una larga campaña para consolidar el dominio de los estados pontificios enfrentando a las grandes familias rivales de Roma, en especial a los Borgia y a los Orsini. Durante los siguientes años, Giuliano se convierte en un hábil estratega dentro de la curia. No era un hombre de libros ni de contemplación, sino de acción, de voluntad y confrontación. Viajó como legado papal por Francia, Alemania y otras regiones, tejiendo alianzas y aprendiendo el arte de la diplomacia con astucia calculada. Fue testigo de guerras, conspiraciones y asesinatos dentro de los muros del Vaticano, donde la tiara pontificia era más una corona de hierro que de oro espiritual. En 1492, ve con desagrado la elección de Rodrigo Borgia como Papa Alejandro VI. Giuliano no oculta su desprecio. Acusa al nuevo pontífice de simonía, corrupción y de arrastrar a la Iglesia al fango de la ambición desmedida. Durante el papado de Alejandro VI, Giuliano se autoexilia en Ostia y más tarde en Francia, desde donde maniobra en secreto para derrocarlo. Participa en complots, acusa a los Borgia de crímenes y mantiene correspondencia con enemigos del Papa. Su vida corre peligro, pero su ambición lo mantiene firme. Está convencido de que un día ocupará el trono de San Pedro. A la muerte de Alejandro VI en 1503, Giuliano ve una oportunidad. Pero el trono es ocupado por Pío III, cuyo papado dura apenas 26 días. La muerte de Pío deja el camino abierto. Giuliano se mueve con rapidez. Compra votos, negocia apoyos, promete cargos. En octubre de ese mismo año, es elegido papa bajo el nombre de Julio II, un homenaje directo a Julio César, el gran conquistador romano. No es una elección casual. Julio no pretende ser un papa espiritual, sino un general pontificio. Desde el primer día de su pontificado, Julio se muestra como un líder inflexible y enérgico. Jura acabar con la corrupción del papado y restablecer la autoridad de los estados pontificios, debilitados por décadas de guerras e intrigas. Su primer gran objetivo es liberar Italia de las tropas extranjeras y someter a las ciudades rebeldes bajo el control de Roma. No dudará en tomar las armas ni en derramar sangre para lograrlo. En 1504, marcha sobre Perugia y Bolonia, dos ciudades que se habían independizado del control papal. Julio exige sumisión, pero cuando no la obtiene, lanza una campaña militar implacable. Perugia cae sin demasiada resistencia. Pero Bolonia, gobernada por los Bentivoglio, opone tenaz resistencia. Julio, vestido con armadura, dirige personalmente las operaciones. Las tropas papales, aliadas con el rey francés Luis XII, sitian la ciudad. Finalmente, Bolonia cae. La cabeza de la familia Bentivoglio es forzada al exilio. Julio entra triunfante como un emperador antiguo. Para él, la sangre vertida está justificada, es por la gloria de Dios y la autoridad del trono de Pedro. La imagen de un papa al frente de un ejército sorprende y escandaliza a muchos, pero también impone respeto. Julio hace acuñar monedas donde aparece armado con espada y casco, enviando un mensaje claro: el papa ya no es solo un guía espiritual, sino un soberano guerrero. En esos años, Julio también tiene tiempo para el mecenazgo. Ordena la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y llama a artistas como Bramante, Rafael y Miguel Ángel. A este último lo obliga a pintar la bóveda de la Capilla Sistina, a pesar de sus reticencias. Julio es impaciente, autoritario, pero sabe que el arte es otra forma de dominio. En 1506, el Papa debe enfrentar un nuevo desafío: los franceses han tomado Milán y amenazan con expandir su dominio. Julio rompe su alianza con Francia y forma la Santa Liga junto a España, el Sacro Imperio Romano Germánico y Venecia. Se declara enemigo de los invasores y llama a la expulsión de los extranjeros de suelo italiano. Es un giro drástico, pero calculado. Julio no busca amistades, busca poder. Ese mismo año, cae gravemente enfermo. Muchos creen que morirá, pero su voluntad es feroz. Se recupera y jura que, si Dios lo salva, liberará toda Italia de los bárbaros.
Su salud se convierte en símbolo de su misión divina. Vuelve al campo de batalla. Ordena ataques contra ciudades traidoras, organiza asedios, y no duda en usar el oro de la Iglesia para financiar campañas militares. La política del Papa se vuelve despiadada. En las sombras, también ordena ejecuciones secretas y elimina a opositores dentro de la curia. Muchos cardenales que lo desafiaron desaparecen o son encontrados muertos en circunstancias sospechosas. Julio nunca admite su implicación, pero todos saben que su mano llega más lejos que la de cualquier pontífice anterior. Mientras Roma se fortalece, Europa observa con miedo. Nunca antes un papa había sido tan ambicioso, tan agresivo. Julio se convierte en una figura temida, respetada y odiada. Es el pastor que blande la espada, el sacerdote que cabalga hacia la guerra. En su visión, la Iglesia debe reinar como en los días del Imperio. Así concluye el primer capítulo de la historia de Julio II, el Papa Guerrero. Un hombre que desafió las reglas sagradas, se vistió de general y comenzó una cruzada no por la salvación de almas, sino por el dominio absoluto de Italia. El año es 1507. Julio II, el Papa Guerrero, ya ha restaurado el dominio papal sobre Bolonia y Perugia. Pero su ambición no conoce límites. Su siguiente objetivo es más grande, la expulsión definitiva de las tropas extranjeras del suelo italiano. Francia ha ocupado el Ducado de Milán y mantiene una influencia creciente en el norte de la península. Para Julio, esto es inaceptable. La península italiana debe estar bajo control italiano. Más aún, bajo control de la Iglesia. En una maniobra diplomática audaz, Julio crea la Santa Liga, una coalición compuesta por el Papado, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra y la República de Venecia. Todos comparten un enemigo común, la Francia de Luis XII. Pero más allá de la retórica religiosa, Julio utiliza la Liga como un instrumento de guerra. En su mente, Italia será liberada no con sermones, sino con espadas, cañones y sangre. 1509. El conflicto estalla con violencia. La guerra contra Francia comienza. El Papa no se esconde tras muros. Cabalga con sus tropas, inspecciona fortalezas, dicta órdenes como un general curtido. Sus enemigos lo llaman el Anticristo de Roma, un blasfemo coronado, pero también lo temen. Bajo su mando, las tropas papales atacan ciudades aliadas con Francia. En Rímini, en Faenza, en Imola, se suceden los asedios, los saqueos, las ejecuciones. Julio considera que todo está justificado si se hace por la gloria de Dios y el restablecimiento del orden papal. En el norte, las tropas francesas resisten. En la batalla de Agnadello, los franceses infligen una derrota devastadora a los venecianos, aliados del Papa. Julio comprende que no puede depender exclusivamente de ejércitos ajenos. Redobla sus esfuerzos en reclutar mercenarios suizos, reputados por su ferocidad en combate. Además, moderniza el ejército papal, introduciendo artillería pesada y tácticas más agresivas. Al mismo tiempo, en los pasillos del Vaticano, la intriga no se detiene. Algunos cardenales conspiran contra él. La corrupción no ha desaparecido, pero Julio aplica una política de hierro y fuego. Ordena arrestos, confiscaciones de bienes y, en más de una ocasión, ejecuciones secretas. Aquellos que se atreven a desafiar su autoridad son eliminados sin contemplaciones. La curia se convierte en un nido de espías y traidores, pero también en un centro de poder incontestable. En 1510, en plena guerra, Julio recibe a Miguel Ángel. Le exige avanzar más rápido con la bóveda de la Capilla Sistina. No admite excusas. El arte es propaganda, y él lo sabe. Quiere dejar un legado visual de su poder. Mientras las ciudades arden, Miguel Ángel pinta el juicio final. La furia del cielo reflejada en frescos es la metáfora perfecta del pontificado de Julio. Pero la guerra continúa. Los franceses contraatacan y ocupan Bolonia. El Papa no se rinde. Desde Roma, lanza una contraofensiva. Recluta más tropas, pacta con el emperador Maximiliano de Habsburgo, y convence al joven rey Enrique de Inglaterra para que presione a Francia desde el norte. Julio es, a la vez, estratega militar, diplomático y propagandista. Su mente trabaja sin descanso, incluso cuando su cuerpo envejece y la enfermedad lo consume lentamente. En 1511, el punto de inflexión llega con la victoria de la Santa Liga en la batalla de Rávena. Aunque los franceses ganan tácticamente el enfrentamiento, sufren pérdidas enormes. Poco después, deben retirarse de Milán. Julio logra lo impensable, expulsar a los franceses del norte de Italia. La ciudad de Bolonia es recuperada. El Papa entra de nuevo como conquistador.
Su imagen, armado y montado a caballo, recorre toda Europa como símbolo de una iglesia que ya no predica solo desde los púlpitos, sino desde los campos de batalla. Sin embargo, no todos son triunfos. La violencia desatada bajo su mando ha provocado miles de muertos. Ciudades enteras han sido arrasadas. Monasterios y parroquias han sido saqueados por los mismos soldados papales. Julio se enfrenta a una creciente ola de críticas. Algunos teólogos lo acusan de sacrilegio, de profanar el mensaje de Cristo con sangre y fuego. Él responde con desprecio. Para Julio, la política divina es como la guerra, se gana o se pierde. No hay espacio para la tibieza. En secreto, incluso planea nuevas campañas. Desea tomar Ferrara, controlar toda la costa adriática y reforzar las fortalezas de los estados pontificios. Sueña con una Italia unificada bajo el cetro del Papa. Pero su salud se deteriora. La sífilis, enfermedad que lleva años padeciendo, avanza. Su cuerpo se llena de llagas, sus huesos le duelen, su andar se vuelve más lento. Aún así, no se detiene. Ordena desde su cama, firma bulas, envía generales, dicta la política de Europa. Mientras tanto, dentro del Vaticano, surgen nuevos enemigos. Ciertos cardenales comienzan a hablar de convocar un concilio para deponerlo. Lo acusan de tiranía, de herejía por sus acciones militares, y de pervertir la autoridad espiritual. Julio responde con furia. Llama herejes a sus críticos, los amenaza con excomunión, y refuerza su alianza con el emperador y con España. Incluso envía espías para asesinar a los cabecillas del complot. En las sombras, varios de estos enemigos aparecen muertos, envenenados o desaparecidos. El terror se impone entre los cardenales. Nadia Oase levantar la voz. Julio, aunque debilitado, sigue siendo temido como un dios furioso. Pero hay una última victoria que desea antes de morir, la convocatoria del Quinto Concilio de Letrán. En 1512, consigue reunirlo. El objetivo, reafirmar la supremacía del Papa sobre los concilios y frenar las voces reformistas que comienzan a surgir, especialmente en Alemania. Julio intuye lo que se avecina. Sabe que hay un descontento creciente con la corrupción eclesiástica, pero su respuesta no es la reforma, sino el autoritarismo. Así, mientras en Wittenberg un monje llamado Martín Lutero prepara sus primeras críticas a la Iglesia, en Roma Julio impone su visión totalitaria de la fe. No entiende que su forma de gobernar, brutal y grandiosa, será en parte responsable del cisma que se avecina. La gloria y el desgaste han alcanzado su punto máximo. El Papa guerrero ha triunfado sobre enemigos externos, pero ha dejado una iglesia fracturada, temerosa y sedienta de venganza interna. Y así concluye el segundo episodio de esta historia monumental. El mundo ha cambiado bajo el yugo de Julio II, pero el precio ha sido terrible. Su reinado se aproxima al ocaso, pero no sin antes dejar su huella final en la historia. Roma, año 1512. En las cámaras del Vaticano, el cuerpo de Julio II se descompone lentamente. Aquejado por la sífilis, plagado de fiebres, llagas abiertas y dolores insoportables, el Papa se mantiene en pie únicamente por la fuerza de su voluntad. La muerte lo ronda, pero él aún no ha terminado. En su mente, queda una última misión: consolidar su legado. Desde su lecho, transformado en sala de guerra, Julio dicta órdenes, revisa mapas y escucha informes. Roma se ha transformado en un cuartel general. Su obsesión no es solo política, es espiritual, casi apocalíptica. Cree firmemente que si no controla Italia, la fe caerá ante la herejía, el caos y el dominio de los reyes seculares. La Iglesia no debe someterse a ninguna corona terrenal. Debe ser el centro absoluto del poder cristiano. Por ello, lanza su última cruzada diplomática: eliminar los restos de autonomía de Ferrara y consolidar los estados pontificios como una potencia unificada. Ferrara, gobernada por Alfonso de Este, ha resistido durante años las presiones papales. Julio exige su sometimiento. Cuando Alfonso se niega, Julio lo excomulga y moviliza tropas. Las ciudades cercanas son arrasadas. Se ejecuta a prisioneros por decenas, se incendian campos y se destruyen archivos históricos. Todo en nombre del orden divino. Al mismo tiempo, el Papa recibe noticias alarmantes desde Alemania. Martín Lutero ha comenzado a predicar contra la corrupción de la Iglesia, atacando directamente la venta de indulgencias y la autoridad del Papa. Aunque las 95 tesis aún no han sido clavadas, los rumores ya agitan el norte de Europa. Julio ignora la dimensión del peligro. Cree que es solo otro monje exaltado. Una pulga en la espalda del león, dice con desdén. No comprende que el huracán reformista está a punto de sacudir los cimientos de toda la cristiandad.
A pesar de su salud cada vez más precaria, Julio intenta mantener el control de la política europea. En 1513, trata de intervenir en la sucesión imperial del Sacro Imperio. Su plan es impedir el ascenso de Carlos de Habsburgo y favorecer una figura más débil, manipulable. Pero sus días están contados. Ya no puede mantenerse en pie sin ayuda. Sus manos tiemblan. Su rostro, antes fiero y severo, es ahora una máscara de sufrimiento y enfermedad. La corte vaticana vive en una tensión constante, temiendo su muerte tanto como su furia. En privado, Julio ordena destruir documentos comprometedores. Registra cofres, hace quemar cartas, elimina testigos. No quiere que sus debilidades se conozcan. A su lado, solo permanecen los más fieles, soldados suizos, secretarios, espías, y algunos pocos cardenales que aún le temen más que lo aman. Sus enemigos, sin embargo, ya afilan las garras. Cardenales exiliados regresan a Roma para influir en el próximo cónclave. La posibilidad de un papa reformista, o peor, pro-francés, inquieta al anciano pontífice. Como último gesto de poder, ordena llenar las arcas del Vaticano con oro extraído por la fuerza de conventos, diócesis y nobles endeudados. El tesoro papal se convierte en un instrumento de control, soborno y miedo. Pero ni el oro, ni los ejércitos, ni la voluntad bastan para detener lo inevitable. En la madrugada del 21 de febrero de 1513, Julio II exhala su último aliento. Su cuerpo es trasladado a San Pedro, entre rumores, miradas cautelosas y un silencio espeso. El Papa Guerrero ha muerto. La noticia recorre Europa como una tormenta. Algunos reyes celebran en silencio. En Francia, en Alemania, en los pequeños estados italianos, se brinda discretamente. El miedo se disipa. Pero también hay luto entre sus aliados. Los suizos, los embajadores españoles, algunos nobles romanos, lloran la pérdida de un líder brutal pero eficaz. El cardenal Medici, futuro Papa León X, declara en su funeral: ha muerto el trueno de Dios. Ha muerto el acero del Vaticano. El legado de Julio II es contradictorio. Por un lado, ha consolidado los estados pontificios como una potencia militar y política, ha expulsado a los franceses de Italia, ha reforzado el papel del Papa como líder absoluto. Ha financiado las obras maestras del Renacimiento, la Capilla Sistina, la reconstrucción de San Pedro, la protección de Rafael, Bramante y Miguel Ángel. Bajo su mando, Roma ha vivido una era de gloria artística sin precedentes. Pero, por otro lado, ha sembrado el terror, ha usado la religión como excusa para guerras sangrientas, ha asesinado opositores, destruido ciudades y sembrado el odio entre católicos. Sus métodos brutales provocaron la descomposición moral de la curia y el hartazgo de miles de fieles. En su obsesión por el poder, Julio no percibió que estaba alimentando las brasas de la Reforma. Meses después de su muerte, las tesis de Lutero estallan. El protestantismo nace como respuesta directa a la corrupción, al autoritarismo y al despotismo que Julio encarnó. En cierto modo, el Papa Guerrero fue uno de los arquitectos del cisma más grande que jamás conocería la Iglesia. Y sin embargo, en las sombras del Vaticano, su espíritu aún parece habitar los pasillos. Su escudo, el roble de los Della Rovere, permanece tallado en columnas, puertas y techos. Sus estatuas lo representan como César, con armadura y espada, no como pastor. Su imagen se funde con la del guerrero bíblico. No fue Pedro, fue Josué. No fue apóstol, fue emperador. Así termina la historia de Julio II, el papa que cambió la tiara por el yelmo, el báculo por el acero, el evangelio por la guerra. Amado por unos, odiado por otros, fue sin duda uno de los pontífices más temidos y audaces de todos los tiempos. Un hombre cuya vida fue un campo de batalla, y cuyo nombre aún resuena como un eco de fuego entre los muros eternos de Roma.